¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a presentar la doctora Marta Lisbeth Said Sandoval Miranda y nos va a hablar sobre técnicas reticulares y categóricas en el estudio de anillos y módulos. Pues muchas gracias, Lisbeth. Muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Siempre es bonito participar en los seminarios en que ustedes realizan. Y bueno, en esta ocasión es una plática más o menos panorámica de las cosas en las que trabajo y colaboro, por ejemplo, con Ángel Salpíbar y Mauricio Medina, que también participan en este seminario. Y pues al final también es una invitación a quien quiera participar en estos temas con nosotros, ya sea desde el CUSEI o aquí donde yo me encuentro, que es en la UAM Iztapalapa, en la Ciudad de México. Entonces, como decía Alonso, el tema es técnicas reticulares y categóricas en el estudio de niños y módulos. Y pues la idea es la siguiente, ¿no? Voy a tratar de dar un poco de contexto a qué me refiero con ese nombre tan largo. Y quizá de manera breve alguna de estas nociones que tienen que ver con categorías, módulos, retículas y estructuras algebraicas de las que seguramente ustedes ya están muy acostumbrados. Y bueno, entonces la idea es, pues como siempre, dar una introducción. Entonces, bueno, en el área en la que yo trabajo es principalmente la teoría de anillos y módulos y se intersecta pues, con las representaciones de álgebras, retículas, etcétera, ¿no? Entonces, una frase que me gusta de T.J. Lamb es que la teoría de anillos en sí misma resulta como un punto de encuentro para distintas teorías de las que ustedes seguramente también han escuchado, que es la teoría de grupos y los anillos de grupos, representaciones de álgebras y sus módulos, álgebras de operadores, también las partes no necesariamente asociativa, de la que, por ejemplo, Isabel Hernández, el CIMAT también sabe mucho, teoría de álgebras de Lie, geometría algebraica, álgebra conmutativa, álgebra universal y álgebra homológica, que son las que estamos más acostumbrados. Pero también no podemos dejar de lado otras, ¿no? Entonces, dentro de las muchas formas de estudiar teoría de anillos tenemos pues, las técnicas propiamente desarrolladas, por ejemplo, en teoría de representaciones de álgebras, como la teoría de Auslander-Reyten, técnicas de álgebra conmutativa, por ejemplo, la localización, una técnica muy exitosa en esta área de las matemáticas, pero pues también tiene su contraparte, bueno, su análogo, más bien dicho, cuando estudiamos anillos no necesariamente conmutativos y pues, ahí también se puede estudiar la localización pues, en un contexto más general y con condiciones extra, ¿no? Entonces, Bruno Müller por ahí es como de los primeros libros en español que podemos encontrar, que es de las monografías del Instituto de Matemáticas, que es del 75, y está bonito. También hay varios textos en inglés que seguramente conocen. Y ahora, cuando pensamos en métodos categóricos y álgebra, muchas veces lo primero que pensamos es álgebra homológica, que si lo podemos pensar en cierto modo es una abstracción de la topología algebraica, ¿no? Y bueno, hay recientes relativizaciones de la álgebra homológica, pues álgebra homológica relativa, pues, tomada de la menor de categorías que ya conocemos, y bueno, hay ahora álgebra homológica relativa de Gorenstein, en los contextos de categorías derivadas y trianguladas. Y bueno, aquí pues se agregó unos puntos más, 2 puntos más, pues que tienen relación más con lo que nosotros estudiamos en nuestro grupo de trabajo en particular, ¿no? Por ejemplo, además de considerar las categorías de módulos, consideramos una especial que se llama sigma M, que tiene sus razones para tener esta notación, y se conoce también como la categoría de Biesbauer, ya que pues, Robert Biesbauer es un algebrista, pues que ha trabajado profundamente en teoría de módulos desde ese punto de vista, ¿no? Esta consiste de los módulos, que son M subgenerados, y hay varias fuentes pues, de texto para leer sobre esto, ¿no? Ahora bien, en el estudio de categorías cocientes y localizantes que desarrolló Peter Gabriel, pues aquí uno encuentra este teorema interesante, que es el teorema de Gabriel de Gabriel Popescu, empezando en geometría, de Gabriel Popescu, y entonces pues uno puede ver que hay
pues que hay teoremas muy interesantes, ¿no? También podemos ver en los métodos categóricos, pues, este otro punto de vista más general, que es pensar en las categorías como anillos con varios objetos. Hay artículos recientes que están interesantes, y es tomando el punto de vista de Auslander y Mitchell. Y bueno, hacia donde nosotros vamos, que es también con lo que nosotros trabajamos, es lo que le llamamos los métodos reticulares. Y al final lo que estamos haciendo es combinar lo que conocemos de la teoría de retículas con la teoría de anillos y módulos, y pues también la teoría de categorías, ¿no? Entonces, podemos pensar que la teoría de retículas aplicada al estudio de anillos y módulos, pues incluye, digámoslo así, una relativización y absolutización que ha resultado fructífera, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, combinamos, como lo había dicho, lo que sabemos de herramientas categóricas y reticulares, para aplicar en particular, estudiar módulos y sus submódulos y dar caracterizaciones de ellos. O también otra cosa que se ha hecho y que ha resultado como no resultados ha sido, por ejemplo, estudiar propiedades de teorías de torsión hereditarias respecto de una categoría de módulos en RMOD, y ahora se ha hecho en otros contextos, digamos, más generales. Y a partir de ellos obtener resultados que nos permitan caracterizar, por ejemplo, al anillo, ¿no? Y en por aquí surge pues uno de los primeros marcos que nos son tan interesantes a nosotros, que es RTORS, que es el marco de las teorías de torsión hereditarias en RMOD. Otra que nos resulta interesante pues es RPR, que es la retícula de prerradicales en RMOD. Bueno, esta desde los 80 se estudia por Jean-Paul Vicam, Kepka y Nemec, y aquí en México pues también hemos continuado con ese trabajo en la UNAM y en la UAM y en varios lugares de México, pues se ha trabajado profundamente en estos temas. Y bueno, también se han dado caracterizaciones de anillos y un mayor entendimiento del comportamiento de la categoría de módulos, usando, por ejemplo, clases, ¿no? Retículas aplicando en la teoría de retículas al estudio de grandes retículas de clases de módulos. ¿Okay? Y aquí destacan, por ejemplo, además de las de pretorsión y torsión, pues las abiertas, con naturales, etcétera. También es el punto de vista que ya les había explicado el doctor Mauricio Medina en una sesión anterior, donde les hablaba justo cómo a partir de la idea de anillos y módulos que cumplen ciertas propiedades reticulares, las abstraemos estas ideas para obtener pues la esencia de lo que están satisfaciendo, ¿no? Que es la parte reticular. Y otro tema, pues que también ha surgido recientemente y que el doctor Ángel Saldívar pues también trabaja mucho en esto, son los métodos que vienen de las teorías sin puntos, ¿no? De la point free topology y del álgebra universal. Y esta idea de tomar marcos y locales, asociar un espacio topológico o módulo, y entonces pues tienes como un puente entre estas ideas, y a partir de lo que, digamos, sabes, por ejemplo, de un espacio topológico que le asociaste, puedes dar caracterizaciones en la contraparte de los marcos que vayas obteniendo, y a su vez de los módulos, ¿no? Que son los que también a nosotros nos interesan. Entonces, la idea de esta plática pues es justamente darles una idea o un panorama de cómo hacemos estas cosas. Entonces, espero cumplir con la meta de poder explicarles estas ideas y métodos. Entonces, bueno, para esto pues tenemos que hablar de categorías, de módulos, retículas, pues, algunas estructuras algebraicas que resultan interesantes. En ocasiones voy a usar esta notación. RMOD denota la categoría de remódulos izquierdos, denota como lambda M, que ya habían visto antes esta notación. Es el conjunto de todos los submódulos de un módulo fijo dado, con el orden de la relación de tercer submódulo, y uno sabe que con este conjunto, con esa relación de orden, pues resulta ser un orden parcial, y más aún, ¿no? Resulta ser una retícula. En este caso el supremo es la suma de submódulos, el ínfimo es la intersección de submódulos, y pues se cumplen más propiedades, ¿no? Esta resulta ser una retícula
completa, modular y superiormente continua, que por Harold Simon nosotros le llamamos idioma. Y más adelante diré un poquito más. Sigma M, que ya les había adelantado, es una categoría abeliana en sí misma. La podemos pensar como una subcategoría plena de R-mod, y esta es la forma en la que la podemos caracterizar a partir de R-mod, ¿no? Son los submódulos, son los módulos que son M subgenerados, ¿no? Y bueno, voy a anotar como lambda FI a los submódulos que resultan ser totalmente invariantes. Es decir, si tú tomas cualquier endomorfismo de M en M, la imagen de N bajo ese endomorfismo, pues se queda contenido en N, ¿no? También se les conoce como submódulos característicos, totalmente invariantes, full invariantes. Y estas son pues algunas nociones de retículas con las que ustedes seguramente están ya familiarizados. Es una vez que consideramos una retícula, como lo había dicho antes, un conjunto parcialmente ordenado, tal que la relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Si para cualesquiera dos elementos tienes el supremo y el ínfimo en el conjunto, les llamamos retícula. Y si esta propiedad se cumple para un conjunto de cualquier tamaño, pues le vamos a decir que es una retícula completa, que tiene supremos e ínfimos arbitrarios. En este caso, las retículas al ser completas, se puede ver que están acotadas, entonces vamos a tener un menor elemento, el botón. A veces lo denotamos como el símbolo de un PER, pero muchas veces también le llamamos el cero de la retícula, abusando de la notación. Y el top de la retícula, que es como una T, le llamamos el 1 de la retícula, ¿no? Igual, abusando de estas ideas. ¿Qué más? Bueno, también hay retículas con nombre, les decía, las que son modulares. Por ejemplo, si consideran la retícula de subgrupos de un grupo abeliano, esta pues, a resultar ser una retícula modular, superiormente continua, y cumplen esta propiedad, ¿no? Si tú tienes A menor o igual que B y tomas cualquier otro C en A, B ínfimo, tomando el supremo de A y C, pues es igual al supremo de A con el ínfimo de B y C. ¿Okay? Y superiormente continua cuando se cumple esta propiedad. Podemos pensarlo así, es una propiedad en la que el ínfimo se distribuye sobre supremos arbitrarios con una restricción, ¿no? Esta restricción dice, esto se va a valer sobre conjuntos X que resultan ser dirigidos, ¿ok? Entonces, una retícula que cumple estas tres propiedades, completa, modular y superiormente continua, recibe un nombre y le vamos a llamar idiomas. Y como lo había dicho antes, este es un término que se lo debemos a Harold Simons, dada la investigación que realizó usando este término. Y bueno, la idea siguiente pues es dar un poquito de una idea de por qué es un bonito nombre o un buen nombre llamarle idioma a este tipo de retículas. Entonces vamos a ver, como ya les había hecho, ¿no? Un par de ejemplos. Si tú tomas R, un anillo con un anillo unitario, y tomas M, un módulo, pueden pensar en grupos abelianos, por ejemplo, pues se puede probar, ¿no? Que este resulta ser un idioma, se conoce como el idioma de submódulos de M. Si te restringes a los que son totalmente invariantes, pues a estos les vamos a llamar, pues, el idioma de los submódulos totalmente invariantes de M. Pues aquí nada más les dejo una notita. Nosotros, por ciertas razones, lo denotamos así. Y bueno, ya por costumbre nos ha gustado también denotarlo así, pero si revisan otros textos, lo usual es denotarlo como L sub M. Pero bueno. Ahora bien, vamos a ver. R-mod, pues es un ejemplo de una categoría abeliana que en particular es como más propiedades que se conoce como una categoría abeliana de Grothendieck. A grandes rasgos, eso lo que quiere decir es que es una categoría abeliana que cumple ciertas condiciones extra, que quiere decir que tiene un generador, tiene coproductos directos arbitrarios y satisface, nos vamos a quedar con esta, satisface el axioma AB5, que le pongo una estrella, que lo que nos dice es que para cada objeto X en tu categoría, pero para cada subconjunto
cada X en G, para cada subobjeto Y de X, y cualquier familia dirigida, llámale X y Y, donde Y es un conjunto de índices, de subobjetos de X, se satisface esta propiedad, ¿no? Entonces, si tú tomas la suma, por decirlo así, de los X y intersectados con Y, esto es igual a la suma de cada uno de estos subobjetos. Aquí estamos abusando, como ustedes suponen, un poquito de la notación de módulos, pero bueno, podemos pensar que esto lo estamos viendo en la categoría de módulos. Este axioma es, digamos, muy importante y retomando esta cita de Thomas Albu, podemos decir lo siguiente, ¿no? En vista de ciertos resultados, sabemos que para cualquier subobjeto X en una categoría abeliana en Grothendieck, se satisface que el conjunto de subobjetos de X, junto con el ordenado por la relación de ser subobjeto, en alguna otra participación que tuve en este seminario, pues hablamos del término de subobjeto, pues resulta que esto es una retícula completa, modular y superiormente continua. Es decir, esto es un idioma. Y entonces resulta interesante que cuando nosotros trabajamos en categorías abelianas de Grothendieck, que no necesariamente tienen que ser una de remódulos, si tú te fijas en un objeto y tú consideras su conjunto de subobjetos, pues obtienes idiomas, ¿no? Que es justamente este término que estudiaba Harold Simmons, retículas con estas propiedades. Y entonces, justamente, ¿no? Tener retículas que cumplen estas propiedades modulares, ser modular, completa y superiormente continua, pues es un punto interesante y te permite generalizar pues, cosas que tú ya sabías, por ejemplo, de la categoría de remódulos a contextos más generales, ¿no? Entonces, pensar en retículas y en particular en idiomas, pues sí, es un bonito entorno. Bueno, ahora bien, dentro del tipo de retículas, pues también tenemos estas que son importantes, que ustedes ya las conocen, que son las retículas distributivas. Y aquí es igual, tomas cualesquiera 3 elementos A, B y C en tu retícula, y si se satisface que el ínfimo se distribuye sobre el supremo, sin ningún tipo de restricción en los elementos, pues esto vas a poder decir que la retícula satisface la ley distributiva, ¿ok? En el caso en el que esta propiedad se satisfaga en la siguiente forma, que el ínfimo se distribuya sobre supremos arbitrarios, le vamos a decir marcos, ¿no? Y estos son los que a nosotros nos van a estar interesando. Un ejemplo importante y clásico es irnos al contexto de los espacios topológicos. Vamos a pensar en la topología de X, te fijas en el conjunto de todos los abiertos de X, y lo vamos a pensar pues como un conjunto parcialmente ordenado con la relación de orden, y aquí sabemos que pues esto no solo es una retícula, ¿no? Es un marco, donde el supremo está dado por la unión, recordemos que unión de abiertos es abierto, y cuál va a ser el ínfimo, ¿no? Entonces, el ínfimo va a estar dado justamente por el interior de la intersección pues de esta familia de abiertos, ¿ok? Bueno, entonces otro concepto que se necesita, y lo voy a mencionar un poco rápido, es, pues una vez que tienes retículas, vamos a necesitar funciones que cumplan ciertas propiedades entre ellos, ¿no? Y en este caso, pues vamos a considerar un contexto un poco más general, vamos a tomar vamos a pensar en semirretículas superiores, y en morfismos entre ellas. Entonces, un resultado que se conoce es que si tú tienes un morfismo de semirretículas, llamémosle F estrella arriba, siempre existe otro morfismo, vamos a llamarle F subestrella, tal que se cumple que esto resulta formar un par de adjunción. Y de hecho se puede saber quién es explícitamente este. Más aún, una vez que uno trabaja con estos morfismos, se pueden dilucidar estas propiedades, ¿no? Entonces, más adelante me voy a quedar solo con una de ellas. Y bueno, vamos a hacerlo así. Supónganse que vamos a fijar a una retícula que ya es un idioma. Vamos a decir que un núcleo de A pues es una función J que va de A en A,
tal que cumple las siguientes condiciones. J es inflatoria, es decir, A es menor o igual que J de A para todo A en A. J es idempotente como función y J cumple esta propiedad, es un prenúcleo. ¿Sí? J del ínfimo de A y B es igual al ínfimo de J de A con J de B, más aún, retomando la notación del... bueno, se atoró mi cursor. Retomando la notación de la sesión anterior, a ver, espérame. Pues vamos a tener este resultado, ¿ok? Vamos a poder construir mu, la composición de F subestrella y F estrella que va de A en A, y este va a ser un operador en cerradura. Entonces, espérenme tantito, separo mi pantalla. Entonces, la voy a compartir nuevamente. Ok. Sí, ya sé. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Espérenme tantito. Se cerró. Se cerró nuevamente. Espérenme tantito. Ok. Lo voy a compartir nuevamente. Ok. Se estaba parando. Quizá no se va a ver tanto. Ya se ve, ¿no? Bueno, entonces, bueno, les decía, ¿no? Son propiedades que se van a ocupar. Ok. Entonces, estas propiedades las vamos a necesitar. Y bueno, como ustedes saben, pues, si pensamos en marcos, pues aquí lo que estamos obteniendo, pues ahí va a ser un funtor, ¿no? Que va de la categoría top en la categoría de marcos. Y bueno, nos van a interesar los marcos que se llaman espaciales. Y me voy a saltar un poco a las motivaciones de la siguiente manera. Pues vamos a pensar en algo que se conoce como el marco de semiprimos. Entonces, supónganse que tienen R un anillo y H un ideal propio de R, ¿no? Entonces, H va a ser un ideal semprimo si cumple esta propiedad. Si siempre que H es menor o igual que el cuadrado de I, se tiene que H pues está contenido en I. Y hay pues una propiedad equivalente es que H es una intersección de ideales primos. Entonces, en este contexto, nosotros podemos pensar en spec de R, ¿sí? El espectro primo, por ejemplo, de un anillo conmutativo. Y dado que es un espacio topológico con la topología de Zariski, como ustedes saben, pues entonces podemos considerar pues un marco de abiertos que habíamos mencionado previamente. Un resultado que se conoce es que si fijo es que si me fijo en este, pues resulta ser un marco y más aún, ¿no? Resulta ser un marco espacial. ¿Eso qué quiere decir? Que ese PDR pues es isomorfo al marco de abiertos de SpecDR en el caso del anillo primo. Digamos que esta es una de las primeras motivaciones que tenemos. Y bueno, pues la idea que uno, que han tenido varios de los colegas, por ejemplo, el profesor José Ríos, Jaime Castro, Mauricio Medina, Ángel Saldívar, pues ha sido trabajar en generalizaciones de SpecDR al contexto de módulos, que es SpecDM, y la idea es dotarlo de una topología como la topología de Zariski, ¿no? Entonces,
Otra de las motivaciones, y nada más lo menciono muy rápido, pues es estos que se llaman espacios topológicos espectrales que han resultado interesantes y pues uno puede encontrar en la literatura y en investigaciones recientes, ¿no? Entonces lo voy a recordar, un espacio topológico X es espectral, si cumple, que esté cero, es decir, dados cualesquiera dos puntos, X y Y, al menos hay un abierto que tiene uno de los puntos y al otro no. X es casi compacto, es decir, un espacio compacto, no necesariamente Hausdorff. Se cumple esta tercera condición, que es que sea un espacio coherente. Los abiertos casi compactos son cerrados bajo intersecciones finitas y forman una base de abiertos. Y cada subconjunto cerrado y reducible distinto del vacío, pues tiene lo que se conoce como un punto genérico. Dentro de los resultados importantes de la teoría de espacios topológicos espectrales, pues está este resultado de Hochster, que dice pues lo siguiente: si tienes un espacio topológico espectral, pues esto ocurre si solo si es homeomorfo al spec de R para un anillo conmutativo R. Este es, digamos, aquí la referencia pues, famosa que todo el mundo conoce, y sin embargo, pues es también conocido que la demostración de este teorema dado por Hochster no es realmente accesible, y entonces, pues esto ha permitido también que la teoría se expanda y haya otros enfoques también para abordar a los espacios espectrales, o también incluso otras construcciones o maneras de ver este resultado. Entonces, si ustedes se fijan, pues tenemos varias motivaciones que nos hacen pensar en cómo conectar la teoría de retículas con, por ejemplo, con la parte de la topología y a su vez con el álgebra, que es lo que nos interesa. En el caso de anillos conmutativos y ciertos módulos que se llaman módulos multiplicación, pues hay resultados de condiciones bajo las cuales un módulo multiplicación sobre un anillo conmutativo resulta ser espectral, ¿no? En cierto contexto y donde pues, se le está asociando cierto espacio topológico. Otro ejemplo que es motivación es el siguiente. Estos son los que se conocen como anillos fuertemente armónicos. Entonces, este es un resultado original de Marco y Orsatti, que es un resultado de los 70. Y en este teorema, pues a una de las aportaciones, pues también Harold Simmons hizo algunas aportaciones en estos resultados, entonces también aquí pues lo agrego. Y están esas cuatro condiciones. Supone que tomas un anillo conmutativo R, entonces vamos a decir que el hecho de que R sea un anillo PM, ¿eso qué quiere decir? Cada día el primo está contenido en un único máximo, pues es equivalente a estas dos propiedades que son meramente topológicas, que el spec de R como espacio topológico sea normal, ¿sí? Dados cualesquiera dos abiertos, dados cualesquiera dos cerrados, pues tienes dos abiertos que los contienen y son ajenos a cada uno. Tienes que max de R es un retrato de spec de R, y la que nos interesa en particular, pues es la última condición, es que se cumpla esta condición. Para cualesquiera dos ideales máximos distintos, puedes encontrar dos ideales y uno y dos, tales que uno no está contenido en alguno de los otros máximos, y su producto, pues entre ellos es cero, donde este es el producto de ideales, ¿ok? Entonces, la idea es, por ejemplo, para nosotros, es ver cómo se caracterizan este tipo de anillos, ¿no? La idea original de los anillos fuertemente armónicos, pues está en el contexto de los anillos conmutativos, pero se ha llevado al caso no conmutativo, y entonces, como ustedes se imaginarán, no necesariamente todas estas cuatro condiciones permanecen exactamente iguales, ¿no? Tienen sus modificaciones y sus equivalencias. A nosotros nos interesó en su momento generalizar este resultado al caso de módulos.
Entonces, para abordar estas ideas, pues como ya les había dicho, pues se necesitan teoría de retículas. Y lo que hicimos fue lo siguiente, considerar retículas con propiedades extra. Entonces, además de considerar retículas completas, más aún idiomas, pues resultó interesante considerar lo que se conoce como cuantales. Es decir, tomas una retícula completa y lo dotas de una operación binaria asociativa, tal que el supremo, tal que la operación se distribuye sobre supremos arbitrarios, tanto por la derecha como por la izquierda. Eso se le llama cuantal en la teoría de retículas. Y si tomas la restricción a que no sean supremos arbitrarios de conjuntos arbitrarios, sino de conjuntos dirigidos, pues eso nosotros le llamamos casi cuantal. Es una definición que nosotros dimos en el 2016 y resultó un buen marco de trabajo, ¿no? De hecho, si uno considera casi cuantales y subcasi cuantales con cierta condición extra, pues resulta que varias de las cosas de módulos las podemos abstraer, ¿no? Entonces, ejemplos clásicos de cuantales, pues cualquier marco donde la operación estrella pues es tomar el ínfimo. En particular, cualquier marco de abierto pues de un espacio topológico resulta ser un cuantal. Si te fijas en los ideales bilaterales de un anillo con la multiplicación usual de ideales, pues también. Y un ejemplo que está bonito, que nos pueden enseñar incluso en nuestros primeros cursos de álgebra es ¿no? Toma el conjunto potencial de un semigrupo, llámale PDS, ¿no? Es decir, un conjunto distinto del vacío con una operación binaria asociativa. Y pues ya sabemos que el conjunto potencia con la contención pues va a resultar una artícula completa. ¿Y cómo lo vuelves cuantal? Pues lo dotas de esta multiplicación. Dados cualesquiera dos subconjuntos, U y B, pues defines este producto U y B como el conjunto de los productos de cada uno de los elementos del primer conjunto por el segundo conjunto, de esta forma, ¿no? Se puede probar que eso es un ejemplo de un cuantal. Y si tu semigrupo, pues cumple condiciones extra como ser un monoide, pues también se va a reflejar en el cuantal de su conjunto potencia. A nosotros, por ejemplo, lo que nos interesó en su momento, que se estudiaron en el caso de anillos y módulos, pues es ver si esta definición de cuantal y casi cuantal la podíamos encontrar en nuestro contexto de trabajo. Entonces, por ejemplo, si A es un idioma, entonces pues A es un casi cuantal bilateral, donde tomas la operación como tomar el ínfimo. En el caso de los prerradicales, que no necesariamente es un conjunto, es una gran retícula, pues a se le puede dotar de un orden, digamos de manera puntual, en el siguiente sentido de que dos prerradicales son comparables. Para cada módulo, RDM es un submódulo de SDM, se puede probar que RPR pues tiene una estructura de retícula, y más aún, ¿no? En su momento probamos que si considerabas pues, este producto, que es tomar el ínfimo, con este producto pues te resulta ser un casi cuantal, ¿no? Entonces, en el caso de módulos, se conoce, bueno, actualmente pues ya se ha trabajado mucho, se conoce este producto de submódulos. ¿Qué haces? Fijas un módulo M y vas a tomar dos submódulos de entrada, K y L, y lo defines de entrada de esta forma, ¿no? El producto de K con L en M, como K sub M de L, lo tomas como la suma de todos los morfismos, perdón, de todas las imágenes F de K, de todos los morfismos de remódulos F que van de M en L, ¿ok? Entonces,
Eso es lo que en algunos contextos lo conocemos como una traza generalizada. Entonces, esto resulta ser interesante porque si tú tomas, por ejemplo, que M es el anillo R y K y J cualesquiera dos ideales, este producto, pues es precisamente el producto de ideales que uno conoce cuando te dan teoría de anillos. Y entonces una pregunta interesante es, pues, ¿este producto resultará ser asociativo o no? ¿O qué propiedades satisfacen, no? Entonces, si a alguno le gustan los preradicales, pues de hecho se puede repensar este producto en términos de preradicales. Voy a saltar esta parte. Hay propiedades clásicas y algunas que justamente también se derivan desde el punto de vista de los preradicales de este producto. Y son los siguientes, ¿no? Entonces tienes esta lista de propiedades de cómo se va comportando. Y entonces, pues justamente te vas preguntando qué pasa si el producto resulta ser asociativo o no, cómo se comporta con las operaciones de módulos, ¿no? Que sabemos que es sumar módulos e intersectar módulos, sumar una familia de módulos, etcétera, ¿no? Entonces, pues se han dado ejemplos desde que se definió este producto, de que no necesariamente es asociativo y más aún no necesariamente se cumple, por ejemplo, esta condición F, ¿no? Que el producto se distribuya sobre suma de sus módulos, tanto por la derecha como por la izquierda en general. Entonces, pues resulta interesante ver cuándo pasa eso. Y eso ya lo han hecho en varios colegas en resultados previos o reciente, bueno, de unos años acá, encontrando ejemplos de módulos donde se cumpla que este producto resulta ser asociativo. Ejemplos de ellos es que M sea proyectivo en sigma M, en esta categoría, o que M sea, por ejemplo, un módulo de multiplicación sobre un anillo conmutativo. Los módulos de multiplicación resultan bonitos. Yo los pienso como lo más cercano, inmediato, después de que ya pensaste en anillo, en el siguiente contexto, ¿no? Un módulo M es un módulo de multiplicación si cumple lo siguiente, que para cualquier submódulo de él existe un ideal n, un ideal i, perdón, tal que n es igual a i por m. Entonces, si te fijas en cierta forma, los submódulos de m los están recuperando a partir de ideales. Este ideal depende del submódulo, ¿no? Que se conoce, de hecho, se puede decir quién es específicamente este ideal, ¿no? Es el trasladado de M de N en M. Y bueno, o sea, ya que tienes estas ideas, lo que hicimos o lo que hemos hecho, y es de donde viene el nombre, de hablar de técnicas categóricas y reticulares, es uno hace esto, ¿no? Tomas la idea de casi cuantal y cuantal, y pensando que ya para el caso de módulos, tienes ejemplos donde esto va a resultar ser un casi cuantal, pues vas a poder aplicar la teoría, entonces te vas un poquito a la abstracción. Entonces, en el contexto de los cuantales y los casi cuantales, puedes definir la noción de primo. De hecho, esta es una definición que se conoce en teoría de retícula. Si tomas un elemento P distinto del top de la retícula, ese resulta ser primo, bueno, si lo tomas relativo a un subcasi cuantal, es primo relativo a B si siempre que tomas cualesquiera dos elementos A y B en B, tales que el producto de A con B, donde este producto es el de casi cuantal, sea menor o igual que P, entonces alguno de ellos tiene que ser menor o igual que P, ¿ok? Si tomas B igual a A, pues recuperas la definición de elemento primo. Esto lo que da lugar es a tener un contexto de un espectro primo
generalizado, ¿no? En este sentido, el espectro primo de A relativo a B. Y como ustedes se imaginarán, pues lo siguiente inmediato es si piensas en elementos primos, es pensar también en si es posible darle una estructura de espacio topológico. Y la respuesta es que sí, se le puede dar una estructura de espacio topológico con la topología Hull-Kernel. Esto es análogo a la topología de Zariski, donde los subconjuntos cerrados son los que uno espera, son los elementos P que están en el spec sub B de A, tales que B es menor o igual que P. De hecho, se conocen pues también cómo puedes tener a los abiertos. Y bueno, esta idea que les decía de retomar los núcleos viene justamente cuando aplicas la teoría. Entonces, si ya le diste a spec sub B de A una estructura de espacio topológico, piensas en su marco de abiertos, ¿ok? Y entonces vas a obtener este morfismo de retículas que va de B en el marco de abiertos spec sub B de A, ¿ok? Entonces a cada elemento de B le asocias, pues, el abierto U de B, y por las propiedades que habíamos mencionado al inicio, antes de que se parara la presentación en el otro visualizador, pues tienes otra vez este par de adjunción, te fijas en la composición mu, y lo que obtienes es lo que conocemos como un núcleo que cumple una condición extra, es decir, es un núcleo multiplicativo. Eso quiere decir pues, que tu función resulta ser idempotente, creciente, monótona, inflatoria, y cumple esta propiedad, que es por la que le llamamos multiplicativo, ¿no? Si tú tomas mu de B de C, eso es igual a mu del ínfimo de B con C, y eso es lo mismo que el ínfimo de mu de B con mu de C, ¿ok? Entonces, más aún, este núcleo pues satisface varias propiedades interesantes. En particular, si tú te fijas en los elementos de B que son fijados bajo mu, esta es una retícula superiormente continua, ¿ok? Y si B cumple una condición extra, en este caso pues le estamos viendo que el producto se distribuya sobre el supremo por la derecha, se puede probar que además de ser superiormente continua, pues resulta ser un marco, ¿no? Si uno se va a probar ver más propiedades de este espacio topológico, bueno, recientemente, junto con Mauricio Medina y Ángel Saldívar y Lorena Morales, pues lo que se demostró es que si tomas un casi cuantal, que les decía con ciertas condiciones extra, y el núcleo multiplicativo que consideramos previamente, pues resulta que puedes ver más propiedades del espacio, ¿no? Por ejemplo, specs de A es un espacio topológico normal, solo si al fijarme en este marco, pues resulta ser una retícula normal, que también es algo que se puede estudiar, las retículas normales y sus propiedades. Entonces, una vez que ya entendimos esta idea, que espero haber explicado más o menos algunos rasgos de cómo a partir de un módulo pudimos asociar un marco y un espacio topológico y obtener propiedades entre ellas, se puede hacer un poco más general, ¿no? Entonces, digamos, es similar. Si tomas B un subcasi cuantal de un casi cuantal que cumpla una condición extra, se puede considerar una situación de adjunción más general como la que vimos previamente, dado un subespacio S de spec sub B de A, haciendo lo análogo, pues obtienes una adjunción Hull-Kernel. Otra vez tomas la composición, llámale esta tau. Este resulta ser un núcleo multiplicativo como en el caso de mu, de manera análoga. Y entonces uno puede buscar qué propiedades análogas
este puede tener, ¿ok? Entonces, siguiendo estas ideas, pues se han podido obtener resultados muy interesantes y pues también de manera independiente, Ángel y Mauricio pues han continuado, también han obtenido resultados interesantes en otras colaboraciones que han hecho y entonces pues esto nos da una pauta, ¿no? De cómo construir algunos marcos que resulten ser espaciales y con propiedades extra. Entonces les decía, bueno, aquí me faltó agregar más a mi diagramita, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Si tú tomas ser un anillo, pensamos tomar un ideal primo, consideramos el spec de R con la topología de Zariski, piensas en el producto, y de este lado de la derecha, pues puedes poner este teorema o los que les había mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, el teorema de De Marco y Orsatti, y del otro lado, pues tienes el contexto de la teoría de módulos, ¿no? Entonces, ya vimos que puedes considerar, podemos pensar, ¿no? Ya no me da tiempo de explicarlo mucho. Puedes pensar en cómo definir que un submódulo sea primo de un módulo M dado. Entonces, hay varias definiciones. Si me da tiempo, les mencionaré una, que es la con la que nosotros trabajamos. Una vez que conoces pues puedes dotarlo de un espectro primo, pero pues si ya vimos cómo usar la teoría de cuantales y casi cuantales, agregando condiciones extra o restricciones, como ustedes quieran verlo, a nuestro módulo, pues podemos retomar esa teoría y bueno, usando el producto de módulos, que ya les había dicho también, que ahí viene de la mano a tomar la teoría de casi cuantales, pues puedes obtener la idea es obtener resultados o teoremas análogos, ¿no? Entonces, la definición de primos, de su módulo primo o de un módulo dado, te puedes encontrar varias en la literatura. Esta es una que nosotros usamos y que ha dado buenos resultados, ¿no? Justamente porque es un análogo también con lo que ocurre con los ideales, que se debe a Vicán, Jean-Paul Koepka y Nemec. Cabe mencionar que en este artículo ellos le llaman de otra forma, pero bueno, en textos posteriores que podemos encontrarnos, con, incluso en teoría de radicales, podemos encontrar ya la definición que usamos de primo, precisamente. Tomas M un R módulo y P un submódulo totalmente invariante de M, ¿ok? Entonces, vas a decir que P es un submódulo primo de M, si para cualesquiera submódulos totalmente invariantes de M, tal que el producto de K con L se quede contenido en P, pues entonces K o L tienen que estar por debajo de P. ¿Se fijan? Esto es análogo pues a la idea de casi cuantal. Y justamente eso pasa, ¿no? Si tú le agregas a M las condiciones necesarias para que lambda de M resulte ser un subcasi cuantal y también el de los totalmente invariantes, si así se requiere, entonces puedes retomar la teoría que ya habías construido para el spec de R, para el espectro relativo a estos dos casi cuantales y entonces poder obtener resultados, ¿no? Entonces, esto es nada más como, o sea, la idea de que ustedes pueden ver que sí se pudieron obtener resultados aplicando la teoría, por ejemplo, en el caso de que M es un módulo proyectivo en sigma M con condiciones necesarias para que el espectro no sea vacío. Resultados análogos a pues también han sido obtenidos también por Castro, Ríos y Tapia y otros trabajos. No recuerdo. En el caso del teorema de De Marco-Orsatti, pues también en su momento se obtuvieron resultados cercanos a ese teorema, o sea, dando condiciones, digamos, similares o análogos a las que se tenían, y viendo bajo qué condiciones estas eran equivalentes, ¿no? Entonces, nosotros en 2020, pues definimos esto, un módulo M es fuertemente armónico, si para cualesquiera elementos distintos N y L del max FI de M,
pues te puedes encontrar otros dos submódulos totalmente invariantes de M, tales que cumplen esta propiedad. Si ustedes se acuerdan, del inicio es justamente lo análogo a la cuarta equivalencia de que un módulo sea fuertemente armónico en el teorema de Markov-Rosati. Entonces, que M sea fuertemente armónico se relaciona con que pues tengamos que esta retícula de los totalmente invariantes sea normal, o si me fijo en ese retículo, pues también resulta ser una retícula normal, o más aún, ¿no? El SPEC de M es un espacio topológico normal, entonces, pues nosotros estudiamos condiciones bajo las cuales estas 4 condiciones resultan ser equivalentes, y bueno, como ustedes pueden ver, se necesitaron condiciones extra, ¿no? Y bueno, ya no nos da tiempo, pero también en el caso de los módulos de Helfand se obtuvo, ¿no? Entonces, esta teoría ha resultado fructífera, se han podido obtener otros resultados más generales, y también está en la teoría de retículas, en el estudio de prerradicales, que también es otro punto de vista que se estudia en México. Entonces, ustedes pueden ver cómo pues, esta idea, ¿no? Cómo la teoría de retículas y categorías, pues en realidad está en este punto de vista, pues está entremezclada, ¿no? No necesariamente las puede separar, y pues resulta fructífera para obtener resultados. Bueno, aquí si alguien después desea que les comparta las slides, pues aquí les menciono algunos resultados en los que se han trabajado y donde la gente continúa trabajando, ¿no? En estudiar retículas y módulos y obtener resultados recientes. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Liz. Ya creo que Mauricio había alzado la mano, creo. ¿Qué? Que Mauricio había levantado la mano. Ay, perdón, no vi. Sí, nada más fue por la definición de semiprimo, que estaba al revés. Ay, gracias, Mauricio. Pero ya no te quise interrumpir ahí a la mitad. Sí, gracias. Y el cuadrado estaba... Sí, lo puse al revés. El cuadrado estaba donde no era. Iba Sí. en el otro. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Osvaldo. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Oye, yo me quedé pensando en esta propiedad AB5 que tenías al inicio para las categorías abelianas de Grothendieck. No me quedó clara la suma, creo que al final, no sé, más bien, yo no sé qué significa la última igualdad de la Espérame. de la propiedad. ¿Está? La última igualdad, para mí, yo lo único que le veo de diferente es los paréntesis, pero no sé qué signifique el que tenga el paréntesis y el que no. Es que justamente tienes una distributividad, ¿no? A ver, déjame escribirlo, a ver si se puede. Ay, ese es otro color. Dame tantito. Ok, a ver. Sí, es que es justamente, ¿no? Si lo piensas como... Ok. Si lo piensas como dos operaciones, no una flechita, pero bueno. Si lo piensas como dos operaciones, pues lo que está pasando es que la intersección se está distribuyendo, ¿no? Pero aquí tienes este contexto extra, ¿no? Es una familia dirigida. Y bueno, si lo pensamos en módulos, o sea, sí lo puedes pensar como una suma de su módulo y una intersección, ¿no? Pero si ya te pasas al contexto de categorías, pues estamos hablando
de la intersección y la unión categórica Ajá. de subobjetos, ¿no? Usualmente lo que pasa es que, por ejemplo, en el contexto de unión categórica, se usa este símbolo, el símbolo de la suma. Pero lo que está pasando es que estás tomando, pues, si lo piensas ya aquí abajo, pues son supremos, ¿no? Supremos e ínfimos, pero en este contexto. Pensar en módulos ayuda, digamos, en esta parte, porque cuando piensas en la retícula de submódulos de un módulo, el supremo justamente corresponde con la suma. Y el ínfimo corresponde con tomar intersección. Digo, a lo mejor voy a decir algo disparatado, no sé si tiene sentido lo que voy a preguntar. ¿Eso tiene algo que ver con algún axioma de gavilla o algo así? ¿O nada que ver? Bueno, es también en otro contexto, ¿no? Bueno, es lo que yo diría. Ok, entonces creo que no tiene nada que ver. Porque esto, Gracias. digamos, es una propiedad meramente de la categoría. Estaba pensando hay un axioma que le llaman el axioma cero para las categorías, que es que el funtor de puntos de la categoría sea una gavilla. Y de pronto pensé en como, digo, a lo mejor estoy diciendo disparatadas, pues, pero como una especie de propiedad de gavilla en la unión, pero no, bueno. Bueno, ahí no sé, no sé, por ejemplo, qué te diría Ángel, que a él también le gusta pensar mucho en gavilla. Que a lo mejor no tiene nada que ver. No, ¿verdad? Ok. Sí, eso es distinto. O sea, puedes hacer gavillas sobre los subobjetos de ese objeto. Pero Ok. no creo que estés preguntando eso exactamente. No, si este te daba como una especie de axioma de pegado, pero no tiene nada que ver. No. Olvídenlo. Muchas gracias. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Lisbeth. Gracias, Liz. Muchas gracias Y a ustedes. muchas gracias a todos los asistentes. Y pues bueno, seguimos en contacto. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.